Estimados estudiantes, hoy estaré desarrollando sobre el tema de reproducción y desarrollo de insectos. Tenemos los tipos de reproducción. Entonces están los ovíparos. Uno de ellos son los ovíparos. Es cuando el insecto directamente deposita los huevos sobre un sustrato y a eso da lugar a la eclosión de larvas. Entonces eso se refiere a los ovíparos. Luego tenemos otro tipo de reproducción que es la viviparidad. Ahí el desarrollo embrionario es completado en el cuerpo de la madre y depositan larvas en lugar de huevos. Y pueden ser ovovivíparos. Está la viviparidad adenotrófica, la viviparidad en el hemocelo y la viviparidad pseudoplacental. La ovoviparidad es cuando las madres depositan los huevos que contienen embriones en adelantado, y el muy desarrollado está o larvas recién eclosionadas, moscas de la familia Tachynidae. Por eso justamente las moscas muy rápido se reproducen. Vemos un lugar en donde una mosca se deposita y enseguida vemos que ya aparecen las larvas. ¿Por qué? Porque directamente ya está en muy adelantado el desarrollo. Luego tenemos la viviparidad adenotrófica. Esta es en la cual la emergencia de las larvas es retenida, aquí se puede ver, y dilatada en una vagina muscular de la madre, donde se alimentan de las glándulas hipertrofiadas y directamente ya son depositadas las larvas maduras y luego directamente ya empupan. O sea, las larvas ya son maduras, pupa. No es que pasa de un ístar a otro. Aquí podemos ver, esta es el ejemplo, la glosina. O sea, esto se refiere a este tipo, entonces, es una díptera. Luego tenemos la viviparidad en el hemocelo. Los ovarios se parten y los huevos se liberan en el hemocelo y generalmente se desenvuelven, ¿verdad? Una vez desarrollado, y esas larvas se escapan y devoran a la madre generalmente. Y orden Strepsiptera. Recuerden que orden Strepsiptera estábamos en lo que era pseudoalteres, que el primer par de alas tiene como una pseudoalter, ¿verdad? Y los alteres son las dípteras. Pero también presentan, en cuanto a su estado de desarrollo, una viviparidad en el hemocelo. Después está la viviparidad pseudoplacental. Esto ya tenemos bastante en nuestro país, estos pulgones. Y acá el embrión ya se desenvuelve en la vagina. Luego, generalmente, se nutren, ¿verdad? Están nutridos por parecido a unas placentas. Entonces, directamente ya emergen unas ninfitas. A eso se le llama viviparidad pseudoplacental. Después tenemos la partenogénesis, que es un tipo de reproducción, pero no son fecundados los óvulos, que tienen un completo desarrollo, pero no han sido fecundados, ¿verdad? Y depende mucho de acuerdo al sexo del individuo, de acuerdo a la obligatoriedad y de acuerdo al número de cromosomas. Entonces, el sexo del individuo. Entonces, hay 3 tipos. Aquí vemos: telítoca, arrenotoca y por último tenemos anfítoca. Entonces, son 3 tipos. Entonces, en cuanto a la telítoca,
toca es cuando se origina solo hembra en el caso de los pulgones. Y esto ocurre en clima tropical. Esto tenemos en nuestro país. Todos los pulgones son hembras. Todos son hembras. Y por eso hay muchísimas. Esta es una plaga en los cultivos. Entonces, el otro arrenotoca es cuando da origen a los machos y como en el caso de zángano. Entonces, a eso se refiere. Entonces, muy importante en el nuestro es telítoca. Y anfítoca es cuando ya hay individuos de ambos sexos, pero en el caso de los pulgones en clima frío. Esto en nuestra zona no hay, pero al norte de América, puede ser Norteamérica, puede ser hacia Europa, o en Chile, o hacia el sur de la Argentina se puede tener este caso. Después está otro según la obligatoriedad. Esto sí que ya se le llama partenogénesis facultativa, cuando los óvulos que no están fecundados se desarrollan para originar hembras y los fecundados se desarrollan en machos y hembras. Por ejemplo, estos son unas cochinillas, entonces esto es la partenogénesis facultativa. Entonces, si no están fecundados los óvulos, repetimos, se origina hembra. Y los que están fecundados se desarrollan en machos y hembras. Puede ser ambos sexos. Entonces se refiere a estas cochinillas, Coccus esperidis. También está la partenogénesis obligatoria. Es cuando la reproducción solo ocurre por partenogénesis, como en el caso de los pulgones en clima tropical. Entonces, esto es, y como en clima tropical, todo hembras. Entonces es obligatorio esto, ¿verdad? Entonces, esto ya se dan cuenta que es en forma pseudoplacental y acá entonces se desarrolla directamente ya hembras, nacen hembras. Hay otro que según el número de cromosomas, que puede ser apomítica, automítica y reduccional. Apomítica es cuando no hay reducción del número de cromosomas y también de la misma forma con los pulgones. Entonces los pulgones, diferentes tipos de desarrollo y reproducción estamos encontrando, que son telítoca porque nacen todo hembras, apomítica es cuando no tiene reducido su número de cromosomas. Y cuando hay reducción o división en el cromosoma se le llama automíticas, que son las moscas blancas. Estas son se le dice mal llamado mosca blanca, pero es una hemíptera que ataca mucho a los tomates, a la mandioca, le dicen los productores ñetí morotí. Y por último tenemos la reduccional. Esto es cuando los descendientes son haploides como los zánganos. Pues tenemos la pedogénesis, se refiere a los insectos que no están todavía bien maduros y ya poseen ovarios funcionales. Y sus óvulos se desarrollan ya partenogénicamente y la reproducción es realizada por un organismo inmaduro, como ocurre en la familia Cecidomyia. Entonces, con estos, sin que sea ya unos insectos, son recién emergidos, ¿verdad? Tenemos que huevo, después viene estado ya de larva, ¿verdad? Y esto directamente sin ser bien maduro, siendo unos insectos jóvenes, ya tienen su ovario que están funcionando, todos son funcionales. Y como menciono, entonces directamente ellos se reproducen ya en un organismo inmaduro, pero entonces por eso hay mucho esto. Estas son esas dípteras que nosotros le decimos en guaraní el ñetí. Y eso hay muchísimo, se multiplica muchísimo donde hay así, en lugares donde hay algún material como frutas, verduras en descomposición.
Después hay otro tipo que se le llama poliembrionía. Esto se refiere a cuando hay varios embriones, uno o más embrión. Esto, por ejemplo, es una avispita y que ellos con su tubo vipositor deposita un huevo, ¿verdad? Son unas pequeñas avispitas que se le llaman microheminotas, pero de eso se desarrollan varios embriones, de ese único huevo. Entonces por eso se le dice poliembriones, porque se produce bastante embriones, 2 o más embriones. Eso se llama poliembrionía. Y por último tenemos el hermafroditismo, cuando los dos sexos se encuentran presentes en el individuo, entonces están presentes. Y este es una cochinilla que se llama Escherichia purchasi. Continuaremos posteriormente en los siguientes clases.